Bueno, mi nombre es Emilio de Rosa Fernández. Yo soy estudiante, entré a estudiar a la Escuela de Arte y Oficio el año 1963. Estudié electricidad en la Escuela de Arte y Oficio hasta el 68. Posteriormente ingresé a la universidad a estudiar ingeniería eléctrica, ¿no? Bueno, con todo lo que pasó, ¿no es cierto?, fui expulsado de la universidad el año 73, en octubre del año 73, y volví a estudiar el año 90 a raíz de la Comisión de Reconciliación de la universidad, que nos permitió volver a estudiar. Y estudié ingeniería comercial y egresé el año 1966 como ingeniero comercial de la USACH. Debo decir que soy una especie de híbrido, digo yo, porque estudié en la Escuela de Arte, en la UTE y en la USACH. Tengo los tres caminos. Bueno, éramos chiquititos, era 13 años tenía cuando ingresé más o menos. Era una escuela industrial con algunas características muy especiales. La Escuela de Arte y Oficio era una escuela de la Universidad Técnica, era un apéndice de la Escuela de la Universidad Técnica, y por lo tanto éramos medios estudiantes de enseñanza media, como también de universitarios. Por lo tanto fue un momento importante de conocimiento, mucha gente, hijos de obreros, de campesinos, de gente, digamos, de clase media, baja, ¿no?, que aspiraban a una profesión. Muchos de ellos éramos muchos alumnos que éramos los primeros que entrábamos a una escuela industrial tan importante como era la Escuela Industrial de la Universidad Técnica del Estado, la Escuela de Arte y Oficio. Y después el cuarto año ya estaba vinculado a la actividad política, ¿no?, a la actividad política y a la actividad estudiantil. Yo en el tercer año ya fui presidente de curso, estuve ligado al centro de alumnos. En el cuarto año fui presidente de una federación de estudiantes del grado oficio que se llamaba la FEPUT, la Federación de Estudiantes Preuniversitarios de la Universidad Técnica, una organización que unía a todas las escuelas de arte o los grados de oficio, desde Antofagasta hasta Punta Arenas, digamos, ¿no? Entonces fue una jornada muy linda para mí, ¿no?, de mucho crecimiento, de conocer mucha gente, ¿no?, de incursionar en áreas que no eran para mí importantes, como el área política, el área cultural, ¿no?, el área deportiva, ¿no? El año 64 tuve de compañero a un gran amigo de muchos años, que él era militante de las Juventudes Comunistas, que me llevó a los actos de Allende, ¿no es cierto? Y empezó el bichito, esa es la verdad. Debo de reconocer que desde el inicio que yo entré a la Escuela de Arte y Oficio, había centros de alumnos, había organizaciones deportivas, había centros culturales, ¿no es cierto?, centros deportivos. Entonces había una organización estudiantil funcionando, ¿no? Hasta el año 65 normalmente eran dirigidos por la democracia cristiana, ¿no?, que eran los que mandaban la universidad. A contar del 65 la izquierda ganó la Federación de Estudiantes y ahí cambió un poco el panorama de esta universidad, ¿no? Y por lo tanto también cambiamos nosotros, y nosotros éramos un apéndice, un embrión de lo que era el movimiento estudiantil de la UTEP, ¿no?, de los estudiantes universitarios, ¿no? Pero ocurre que el 69 también se estaba iniciando en Chile un proceso político muy fuerte, ¿no?, muy fuerte de unidad, ¿no es cierto? No se olviden que el año 69
gana la FECH, la izquierda, la FECH, la Unidad Popular, ¿no es cierto?, y abre un camino a los estudiantes diferentes, ¿no? Por lo tanto, ya llegado el año 70, venía todo el proceso de la Unidad Popular y yo dije, o estudio o trabajo, ¿no? O sea, hay una relación allí de definición, decisión mía, ¿no es cierto?, de dedicarme a la política, fundamentalmente, ¿no? Así que tomé un par de ramos que los cursé entre medio. Entonces, mi vida universitaria entre el 69 y 70 transcurrió más en la cosa política que en la cosa estudiantil. Igual fui candidato a un congreso, ¿no es cierto?, el año 69, fui candidato al consejo directivo de la universidad, no gané, ¿no es cierto?, era poco conocido en la misma universidad, yo era conocido en el grado oficio, y por lo tanto mi relación fue de entrar a estar en un mundo político diferente, muy diferente. La Federación de Estudiantes era una federación que se había comprometido con la lucha social, ¿no es cierto?, y estaba orientada a desarrollar el movimiento juvenil y popular en Chile, ¿no?, en apoyo a Salvador Allende. Por lo tanto, esa relación fue más de corazón interno, por decirlo así. O sea, me sentí más desde el punto de vista ganado, desde el punto de vista interno, político, de hacer algo en la universidad y por este país. Me tocó estar muy ligado el año 72, ¿no? El año 72, que además había dejado un poco la FEUD, estaba más trabajando en la parte interna. Me tocó estar en esto del tanquetazo, me tocó estar en el paro caminero. Nosotros organizamos rápidamente a los estudiantes para que fueran a trabajar a los terminales de acopio de mercadería, ¿no es cierto?, los terminales ferroviarios. Organizamos a los estudiantes para que fueran a hacer descarga, ¿no?, y traspasarlo a los puntos ¿no? Tuvimos todo el periodo del paro de los camioneros, ¿no? Vino después el paro de los comerciantes, ¿no es cierto?, que también fue un paro político, ¿no es cierto? Y por lo tanto sí, nos tocó vivir el año 72 fuertemente todo lo que venía de la sonada de la derecha, ¿no es cierto?, por derrocar al gobierno de Allende. Y yo te cuento que el año 73, cuando venía el golpe, ¿no?, yo era dirigente estudiantil, yo el año 72 fui elegido segundo vicepresidente de la FEUD, ¿no?, a lo largo del país. Y el 10 de septiembre del 73, nosotros a las 5 de la tarde estábamos reunidos con don Enrique, con Ociel y los compañeros de la Federación de Estudiantes, no discutiendo el golpe, ¿no?, para nada. O sea, nosotros estábamos fuera del golpe, estábamos discutiendo sobre el rendimiento estudiantil. Y tenía que ver mucho porque el año 73, ¿no es cierto?, fue un año duro, difícil en este país, ¿no es cierto?, de un gran movimiento. La universidad sufrió mucho el proceso político, ¿no? ¿Sí? Porque nosotros estábamos, era un movimiento estudiantil ligado al proceso estudiantil, pero además era un movimiento ligado al gobierno popular, ¿no? Nosotros éramos parte de las actividades del gobierno popular en todas partes, ¿no? Esto que te contaba de la participación en atender los lugares donde estaba el desabastecimiento. Nosotros se crearon en el año 73, digamos, comisiones de la DIRINCO, ¿no? No sé si a ustedes les suena que existió la DIRINCO, que era una organización que controlaba los negocios, ¿no? Y nosotros participamos con la gente de la DIRINCO buscando lugares donde había almacenamiento oculto, ¿no? Y descubrimos muchísimo en esta zona, toda la zona alrededor de la universidad. Entonces, no digamos que teníamos miles de estudiantes, no, pero era un grupo fuerte de estudiantes, ¿no es cierto?, 200, 300, 1000 estudiantes que se movilizaban en diferentes áreas, ¿no? Estaban las manifestaciones, que en ese periodo, toda la semana había una manifestación de apoyo a Allende, ¿no es cierto?, parando algunas cosas. Está la avenida de los mineros, el Mayo, ¿no es cierto?, los paros de los camioneros, ¿no?, el paro de los comerciantes, ¿no?, la sonada golpista del tanquetazo, ¿no es cierto?, ¿no? Y todo eso significaba que había una gran efervescencia en esta universidad. Yo creo que lo vivido por la universidad en ese periodo era un complejo, porque teníamos que sobrevivir a este gran desarrollo político que había, ¿no?
Y al otro día, el día 11, venía Allende a la universidad, ¿no? Entonces venía a inaugurar la exposición por la vida siempre y además venía, ya se supo al final que venía a plantear el plebiscito, ¿no? Que era la última opción democrática para parar la guerra civil en el fondo, ¿no? Es decir, que hubiera una definición de la mayoría de los chilenos, ¿no es cierto?, si querían seguir con Allende o no, ¿no? Yo era vicepresidente de la Federación de Estudiantes, ¿no? Y fui destinado a recibir al presidente Allende en la universidad, ¿no es cierto?, cuando entrara a la universidad, acompañarlo hasta el Foro Griego donde él iba a hablar, ¿no?, como representante de los estudiantes, ¿no? Ahí lo estaba esperando Ciel y todo el resto de la... Y yo era militante de la Juventud Comunista, ¿no? Y por lo tanto me disfracé como joven comunista para ese día, ¿no? Me puse mi camisita a la jota, mis pantaloncitos negros, ¿no es cierto?, tapado con otras chalecas y cuestiones, pero yo lo recibía como militante de la Jota, ¿no? Y bueno, no vino Allende, por supuesto, ¿no? Fue asesinado Allende, vino el golpe, ¿no es cierto?, y yo caí preso con esa camisa, ¿no? Entonces me olvidé a última hora, cuando me estaban llevando los milicos, me acordé que estaba con la camisa en la Jota. Entonces mis probabilidades de futuro eran menores, porque habíamos visto que a los militantes de la Jota los mataban, carepalo nomás, ¿no? Bueno, pero estaba un poco, ¿qué te digo con esto? De que nosotros, si bien es cierto, teníamos claro que habían posibilidades de un golpe de Estado, siempre creímos en la posibilidad de que no ocurriera, ¿no? Fuimos ingenuos, ¿no? Yo creo que fuimos ingenuos. A lo mejor muchos compañeros míos me van a retar por esto, pero la verdad es que yo siempre he sostenido que fuimos muy ingenuos. Creímos, por ejemplo, que el Pinochet era mejor que Prat. Lo creímos, pues, ¿no? Un compañero nuestro de la dirección general del partido, ¿no?, en una asamblea, en un acto, un ampliado que hicimos en agosto, a finales de agosto, nos dijo: no, compañeros, si Pinochet es mejor que Prat, ¿no? Imagínate, o sea, nuestro nivel de conocimiento era impresionantemente bajo. Entonces, no creímos mucho en el golpe, ¿no? Entonces, el día 11 de septiembre yo llegué tempranito a la universidad, ¿no es cierto?, y me encontré, o sea, don Enrique me llamó al cruzar la Casa Central y me contó lo que estaba pasando, ¿no es cierto?, había golpe, que se fin, escuchamos las primeras palabras de Allende, nos dimos un abrazo y yo me fui a hacer la primera asamblea de los estudiantes que habían a las 9:30 de la mañana. Ahí nos enteramos del asalto a la radio, ¿no es cierto?, del golpe, ¿no? Nos enteramos, curiosamente me llamó un compañero, hijo de un general de aviación, ¿no? Me dijo: no, Emilio, no te preocupes, los que apoyan al gobierno tienen unos pañuelitos naranjas, ¿no? Y nosotros miramos para afuera de la universidad, estábamos rodeados por unos pañuelitos naranjas, ¿no? Entonces, dijimos: aquí estamos siendo cuidados, ¿no? Y a la media hora me llaman: no, Emilio, nos equivocamos, los pañuelitos naranjas son los insurgentes. Así que ahí empezó todo un tema de lo que venía, ¿no es cierto? Ahí tú ya asimilas de que estás metido en un proceso político, que el golpe se venía. No hubo, siempre se pensó en que había una posibilidad de que hubieran fuerzas leales que apoyaran al gobierno popular, ¿no es cierto?, que se dividiera el ejército. Nada de eso ocurrió, ¿no? Y por lo tanto nos enfrentamos en la universidad, nos quedamos en la universidad el día 11, ¿no es cierto? Se hicieron las asambleas, se plantearon las necesidades de quedarse o no quedarse, se planteó que los estudiantes tomaran su propia decisión, ¿no? Salir a la calle era peligroso, en la estación central había militares, había balaceras, entonces muchos compañeros nuestros se quedaron, más de 1000 personas se quedaron, estudiantes, entre estudiantes, funcionarios. Ahí tampoco no hemos puesto nunca de acuerdo en la cantidad, ¿eh? Muchos hablan de 600, otros hablan de 2000, ¿no? Yo creo que entre 1000 y 1200 personas debíamos haber tenido en la universidad en aquel instante, ¿no? Bueno, la cosa es que sí, en la noche nos quedamos, ¿no? Yo me quedé en la Escuela de Arte y Oficio, habían varios grupos, había gente en el casino, gente en alguna sala, ¿no? En los talleres había gente también, ¿no? Grupos de compañeros que se quedaron en la noche. Y yo estaba bien privilegiado, estaba en la enfermería, ¿no? La enfermería con las muchachas, ¿no? Estábamos muy cuidados de las chicas, sumamente, bueno, aparte asustadas, todos estábamos con un temor pero enorme, porque además en la noche hubo una balacera, ¿no? Nos enteramos de la balacera contra Uguaraya, ¿no? Nos enteramos y que se habían hecho las gestiones para que
llamaron una ambulancia porque el hombre se estaba desangrando, ¿no? Y la verdad es que nos enteramos también cuando falleció, ¿no es cierto? Porque la compañera que lo estaba cuidando nos informó. Tuvimos un chico que andaba por los talleres, ¿no es cierto? Y le llegó un balazo en una pierna, ¿no? Y lo fuimos a buscar con otro compañero, yo participé en el rescate de él, entre comillas, porque también habían balaceras que te pasaban por encima, es decir, no era una cuestión muy dirigida, ¿no? Logramos llevarlo a la enfermería, la chica de la enfermería, habían algunas con primero, bueno, había un enfermero también, habían gente con primer auxilio, que lo curaron, que eso ahí, pero ahí estaba herido el muchacho, ¿no? Por lo menos no se desangró. Y estábamos en la mañana, antes de que iniciaran el desalojo de la casa central, ¿no? Antes que hubieran los cañonazos, una compañera nuestra en el patio de ingeniería que da a lo que es el gimnasio de la Escuela de Arte y Oficio, en ese patio había un pedacito del patio que se veía la Villa Portales. Y había un movimiento entre el casino y Casino La China, ¿no? O sea, bueno, no estaba por supuesto la China, ya había gente y ella iba entrando y le llegaron un balazo que le atravesó su mandíbula y un par de balas en su cuerpo, ¿no? Y quedó herida, por supuesto, y la llevamos, yo la vi cuando la llevaban a la enfermería, ¿no? Y con su carita destrozada, digamos, ¿no? Bueno, ahí en la enfermería no pudieron hacer nada, ella no, porque aparte de haberle parado un poco la hemorragia, bueno. Ella, y en ese instante, cuando eran 6 de la mañana, casi 7 de la mañana, sentimos los cañonazos, ¿no? Y ahí nos enteramos que habían disparado 2 cañonazos de artillería, uno con espoleta y uno sin espoleta, ¿no? Y el con espoleta explotó muy cerca de la oficina de don Enrique, ¿no? Pudo haber muerto don Enrique a través de esa explosión. Se le ordenó a Marcel Morén Brito, ¿no es cierto?, famoso, sádico, criminal, ¿no es cierto?, ¿no?, que él allanara la universidad. Y se le planteó, y eso lo conocemos por los testigos que han habido y por los juicios, ¿no? Juicio tanto a Víctor Jara como a Gregorio Mimisa. Se le ordenó que entrara a la universidad, ¿no es cierto?, y si hubiera una sola resistencia, arrasara con la universidad. Ese era el concepto que tenían los militares de la UT, ¿no es cierto? No se olviden que la UT en Santiago hubieron 3 bombardeos, La Moneda, Tomás Moro y la UTEP, ¿no? Porque se bombardeó la UT. Es decir, no nos querían, estaba claro que no nos querían, no nos querían para nada, ¿no? Bueno, y la cosa es que él entró con mucha fuerza, rompieron la exposición, entraron por las ventanas de la casa central, ¿no es cierto?, rompieron todos los vidrios, ¿no es cierto?, sacaron a la gente afuera, golpearon a don Enrique, tiraron a la gente en la calle, ¿no es cierto?, etcétera. Bueno, y estaban interrogando a Ciel, ¿no es cierto?, que hay ¿cómo se llama?, hay un simulacro de fusilamiento de Ociel, ¿no es cierto?, en la cual Morén Brito le pone un tirador y lo va a matar. Cuando llegan diciéndole que los estudiantes de la Escuela de Arte y Oficio, que estaban un poco más abajo, no querían abrir las puertas. Entonces Morén Brito dijo, ya, derríbelan, ¿no?, y disparen, ¿no? Y Ociel se fue, lo dejó ahí solo. Y Ociel partió corriendo detrás de él y dijo, no, yo lo saco. Y efectivamente sentimos la voz de Ociel que quisieran que abriéramos las puertas. Bueno, y la cosa es que entraron ahí. Y yo estaba en el casino, habíamos logrado abrir el casino de la Escuela de Arte, ¿no es cierto? Y estábamos tomando café, habíamos preparado café para la gente que estaba en eso. Cuando me van a avisar de que, me dicen, Emilio, los militares quieren entrar. Ábrale las puertas. Le dije, no, vamos a estar, no teníamos ni una onda para tirarle una piedra, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, y la cosa es que ahí entraron con fuerza y con mucha violencia, ¿no? Nos tiraron al piso, nos dispararon por encima, nos pegaron, nos pisotearon, ¿no? Y estuvimos ahí tirados como un par de horas en el patio de la Escuela de Arte, con el frío que hacía y todo lo demás, ¿no? Hasta que nos fueron levantando uno a uno, ¿no? Y viendo su carnet de identidad. Y también quiero un poquito, perdone que me expresen algunas cosas, digo, no sé si después les puede servir o no, pero yo estaba con la camiseta de la Jota, ¿no?
y con una chalequita amarilla, pero esa amarilla fuerte, ¿no? Medio pato, ¿no? Entonces el militar que me para, un cabo, ¿no? Que me dice, tu carnet, está aquí, le dije yo. Entonces yo hago este gesto de, así, pues, de tirar la chaleca para abajo y sacar mi carnet de identidad sin que me viera la camisa, ¿no? Y el milico dice, no, 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 y me levantó la camisa, ¿no? Me levantó la chaleca, perdón. Y miró la camisa, me miró a los, digo, sinceramente, me miró a los ojos, ¿no? Sacó el carnet y me bajó la chaleca. ¿Me salvé? Me salvé. ¿No? ¿Para qué estamos con cosas? Porque él seguramente me ha dicho usted para allá, ¿no? Porque usted es peligroso, ¿no? Yo creo que él sabía, ¿no? Bueno, ahí nos estuvieron todo el día, ¿no es cierto?, con mucha acción, con mucha amenaza física permanente. No nos golpearon mucho, pero sí nos tuvieron que... hasta que nos llevaron por la tarde al Estadio Chile, ¿no? Nosotros inauguramos el Estadio Chile y ahí también llegamos con los militares, nos estuvieron trotando mucho tiempo, nos hicieron entrar, ¿no es cierto? Nos pasamos por un grupo, o sea, ¿cómo se llaman? Un callejón oscuro con los militares dándote patadas y cosas del estilo, hasta que quedamos en el Estadio Chile ubicados relativamente. Asustados, asustados. Preocupados, preocupados, porque nadie sabía nada, ¿no? ¿En qué estaba? Estuve desde el día 12 de septiembre hasta el 15 de septiembre, ¿no? Hasta el 15 de septiembre que fui trasladado al Estadio Nacional. También nos enteramos en el Estadio Nacional de la situación de Gregorio Mimisa, ¿no? Gregorio cayó preso con nosotros, no sé si ustedes también conocen la historia de Gregorio Mimisa. Yo estoy muy contento porque hace poco, en agosto, no, perdón, miento, en mayo, se cerró el caso de Gregorio Mimisa, fueron ya declarados culpables un capitán y un subteniente, un teniente, van a la cárcel, están en la cárcel, ¿no? Uno por 5 años y el otro por 10, pero bueno, no importa, es parte de la justicia chilena, digamos. Nosotros luchamos muchos años por él. Bueno. Yo creo que los golpistas, yo creo que en el fondo era porque la Universidad Técnica del Estado era una especie de sinónimo del gobierno popular, ¿no? Nosotros participábamos en toda la política del gobierno popular, pero nosotros participábamos como universidad sobre la base de un aporte al desarrollo del país, ¿no? Nosotros estábamos por el desarrollo del país. Eso significaba que nuestros alumnos estaban ligados al proceso productivo. Bueno, se ve que la UTE en esa época era una universidad técnica, era una universidad, digamos, profesional, ¿no? Lo único adicional que tenía el Instituto Pedagógico en que formaba profesores para la enseñanza digamos, media, perdón, para la enseñanza profesional, ¿no? Para las escuelas industriales, ¿no? Orientados fundamentalmente hacia ello. Yo creo que eso es, ¿no es cierto? Es porque la universidad tenía, además que era un rector comunista, pues, ¿no? Sí, una cuestión muy simple, es decir, no era cualquier persona, ¿no? O sea, puede haber sido muy bueno, Enrique, pero era comunista, ¿no? Y por lo tanto había que destruir este mundo comunista. La Universidad Técnica del Estado era reconocida como un mundo comunista, cosa que nosotros como son políticas, siempre tratamos de que no se hiciera esa similitud, porque esto no hiciera una universidad, ¿no? Yo creo que la USACH tiene mucho todavía, no que aprender de la UT, porque ya eso es pasado, ¿no? Pero tiene mucho que conocer lo que hizo la UT, ¿no? Mucho que saber de qué se hicieron, las cosas que se hicieron, las mejorías que se lograron, con las pocas platas que habían, pero también con esa gran fuerza, ¿no? Que fueron los estudiantes quienes movieron esta universidad y posteriormente entre estudiantes y profesores lograron llegar el año 73 a ser una universidad de barrio, como decía don Enrique, tan buena como la mejor del centro.